En muchos sentidos, el hermetismo es el núcleo mismo del esoterismo occidental. Representa la noción de una sabiduría antigua, verdaderamente primordial, que promete la salvación humana. El conocimiento perfecto del cosmos y la capacidad de transformar el ser mismo, tal como fue enseñado por el sabio Hermes Trismegisto, el egipcio 3 veces grande. Thoth. Lo que llamamos hermética filosófica es precisamente esa promesa de renacimiento espiritual a través de la reverencia. El autoexorcismo y la transición del mundo material hacia el mundo puramente espiritual de la verdadera realidad, la luz divina. Y en combinación con estas tecnologías espirituales del yo, la llamada hermética técnica ofrece una comprensión auténtica de la estructura y la transformación del cosmos, del mundo físico que nos rodea, a través de las ciencias ocultas, específicamente la astrología, la alquimia y la magia. Por estas razones, la hermética ha inspirado durante milenios innovaciones técnicas, filosóficas y espirituales. Pero los orígenes de esta matriz hermética continúan siendo un misterio. Solo ahora comenzamos a vislumbrar de manera concreta las condiciones históricas y las corrientes ideológicas que dieron nacimiento a la hermética en primer lugar. Sin embargo, en mi reciente viaje a Egipto, me vi impulsado a seguir una línea de investigación que podría revelar vectores clave en los orígenes del hermetismo, tanto en su vertiente filosófica como técnica. Ese sendero conduce a una figura, Pet-Osiris, un sumo sacerdote de Thoth en el siglo IV antes de nuestra era. Su tumba, convertida en antiguo sitio de peregrinación, podría contener pistas sobre el mundo que engendró el hermetismo. A su vez, el desarrollo legendario de Pet-Osiris como personaje, quien durante el periodo romano fue asociado estrechamente con elementos de la hermética técnica, especialmente la astrología, abre nuevas puertas a la comprensión de este misterio. ¿Qué podría revelarnos esta figura histórica? Este alto sacerdote de Thoth, a través de las inscripciones en su tumba y su conexión posterior con las ciencias ocultas. ¿Qué nos dice sobre los orígenes del hermetismo? Suscríbete a Esotérica para explorar semanalmente los misterios de la historia esotérica. Si deseas apoyar este tipo de contenido serio, gratuito y con base académica, considera unirte a mi Patreon o revisar la colección de artículos que ofrecemos en la tienda del canal. Si estás dando tus primeros pasos en el estudio del esoterismo y quieres orientarte, te recomiendo consultar mi guía de estudio con una introducción curada al mundo del esoterismo occidental. Y si eres de los más comprometidos y te interesa adquirir libros históricos sobre ocultismo y misticismo, visita mi librería Esotérica Rare Books. Todos los enlaces están en la descripción y en los comentarios fijados. Ahora, exploremos juntos la figura de Pet-Osiris, el alto sacerdote histórico de Thoth y el astrólogo legendario que podría estar en el corazón mismo de los orígenes del hermetismo. Soy el Dr. Justin Sledge y esto es Esotérica, donde exploramos lo arcano en la historia, la filosofía y la religión. Todo fue realizado con tal cuidado y fluidez que debo admitir que quedé muy impresionado. Así que, Aubrey y todo el equipo de Argos, muchas gracias. Para quienes estén interesados en conocer más sobre Argos Destinations y los viajes que ofrecen, dejaré un enlace en la descripción. Por favor,
Échenle un vistazo y díganles que yo los envié. Pero ahora volvamos a Apetosiris, una figura que, en cierto modo, apenas he comenzado a descubrir precisamente gracias a este reciente viaje a Egipto. Como muchos de ustedes saben, estuve recientemente en Egipto guiando una serie de recorridos y seminarios centrados en lo que yo llamo tecnologías de ascenso. Escuelas de elevación espiritual que comparten un punto en común, todas nacen en la tierra de Egipto. Desde los orígenes del más allá, pasando por el concepto mismo del alma, el medio y el neoplatonismo, las escuelas del gnosticismo, la magia greco-egipcia, hasta incluso la cábala lauriánica, que nació en las orillas del Nilo antes de revelarse al mundo en Safed, Palestina. Egipto es, simplemente, la cuna del esoterismo occidental. Y esto se hace aún más evidente en el nacimiento y desarrollo egipcio del hermetismo, quizás la más fundamental de todas las escuelas occidentales del misterio. Por supuesto, llegué a Egipto como maestro, pero uno solo puede enseñar en la medida en que esté dispuesto a convertirse instantáneamente en estudiante. Y nunca fue más claro para mí que en el momento en que crucé el umbral de la tumba de Petosiris, en el gobierno del Medio Egipto, en Miña, tal como mencioné en la introducción. El origen del hermetismo continúa siendo, por decirlo suavemente, un tema opaco. El corpus hermeticum tal como lo tenemos data de los primeros siglos de nuestra era, ya en pleno periodo romano. Sin embargo, la investigación académica reciente ha demostrado que, bajo el barniz del lenguaje técnico del medio platonismo, se oculta en realidad un sistema de tradiciones de sabiduría salvífica que probablemente tiene su origen en el sacerdocio egipcio. Uno de los grandes interrogantes en el estudio del hermetismo gira precisamente en torno a esos orígenes egipcios y a cómo un sacerdocio caracterizado por su extrema reserva e incluso por su desdén hacia los forasteros no egipcios terminó desarrollando y enseñando un camino de salvación expresado en el lenguaje de esos mismos forasteros. ¿Cuáles fueron los orígenes de lo que llamamos hoy hermetismo? Tal como se desarrolló dentro del sacerdocio egipcio, y cómo o cuándo se produjo esa transición de una sabiduría salvífica íntima del templo hacia una audiencia más amplia dentro del marco filosófico greco o egipcio. ¿Cuándo tuvo lugar todo eso? Esas son preguntas que me llevaron a pensar. Quizá, solo quizá, haya una respuesta o al menos un indicio de respuesta en esta tumba. Y es aquí donde este episodio de Esotérica será un poco distinto de lo habitual. Normalmente, me esfuerzo por presentar en este canal el consenso académico en la medida de lo posible, y trato de editorializar lo menos posible. Esto significa, incluso, presentar posturas con las que personalmente no estoy de acuerdo, sin añadir mi propia investigación original al debate. Este canal, Esotérica, no gira en torno a mí ni a mis opiniones. Su propósito es exponer, con la mayor claridad posible, el consenso de la erudición y empoderar a ustedes, los espectadores, para que se adentren por su cuenta en la literatura, en la conversación, no para apropiarme de ella ni introducir mis propias ideas por la puerta trasera. En esencia, soy una especie de embajador de una literatura sumamente especializada, dirigida a un público más amplio, pero este episodio será diferente. A partir de ahora, presentaré algunas reflexiones preliminares basadas en una investigación reciente que he llevado a cabo. Y siendo totalmente franco, incluiré también cierta especulación. Todo ello en un formato algo esquemático y,
Una vez más, quiero ser completamente transparente contigo. El espectador seguiré apoyándome en investigaciones académicas muy serias, pero esbozaré pensamientos más personales de lo que normalmente hago en un episodio de Esotérica. Lo importante para mí es ser claro contigo respecto a cómo este episodio difiere en términos de contenido. Así que, a partir de este momento, tómatelo como quieras. Con eso dicho, uno de los aspectos más emocionantes de mi viaje a Egipto fue la oportunidad de visitar el Medio Egipto, una región que no recibe tantas visitas como Giza y Saqqara en el Bajo Egipto, o Luxor y otros sitios en el Alto Egipto. Sin embargo, el Medio Egipto, en particular el gobierno de Minya, es probablemente más conocido por el sitio de Tel el Amarna, sede del poder del llamado faraón hereje, Akenatón, nacido como Amenhotep IV a mediados del siglo XIV a. Este faraón expandió dramáticamente el culto al disco solar, el Atón, y estableció un movimiento completamente enoteísta con él y su familia, aunque principalmente él como figura central. Esto se expresa de forma más famosa en el himno a Atón, que si alguna vez tomaste una clase introductoria de religiones, quizás te dijeron que era el primer ejemplo de monoteísmo en la historia. No lo fue, pero sigue siendo una idea interesante. Este breve cambio provocó transformaciones dramáticas en el arte, las costumbres religiosas e incluso en la geopolítica del mundo antiguo. Sin embargo, tras la muerte de Akenatón, el culto a Atón fue abandonado, y todos los asociados a él fueron condenados al damnatio memoriae, sus nombres literalmente borrados de la historia, junto con sus rostros y, esencialmente, su memoria. Pero el Medio Egipto también fue el centro del antiguo culto a Tot, el dios lunar de la sabiduría, la escritura y la magia, en la antigua ciudad de Gemenú, en la región de Hermópolis. Allí se conservan al menos 2 templos dedicados a Tot, incluyendo una estatua megalítica de la deidad en su forma de babuino, junto con una necrópolis que alberga la tumba de una familia de altos sacerdotes en plural de Tot, ubicada en Tuna el Jebel, a las puertas del gran desierto del Sahara, al oeste. Esa tumba fue construida por Petosiris en algún momento de la transición entre el ocaso del dominio egipcio nativo y la dominación griega. Estaba destinada a albergar los restos de su padre, su hermano mayor, él mismo, y eventualmente su hijo, probablemente también otros miembros de la familia. Todos ellos sacerdotes de Tot. De hecho, el sarcófago de Petosiris aún se conserva hasta el día de hoy en el Museo Egipcio de El Cairo, ricamente decorado con vidrios de colores y piedras preciosas, y presenta el capítulo 42 del libro de la salida al día, también conocido, aunque de forma poco precisa, como el libro egipcio de los muertos. Por supuesto, muestra el capítulo 42. Todo en el antiguo Egipto muestra el capítulo 42 del libro de los muertos. La tumba en sí mide aproximadamente 6 metros de ancho por 7 metros de largo y está construida al estilo de un templo egipcio antiguo. Fue descubierta en un estado de conservación notablemente excelente a comienzos del siglo XX. El naos interno está ricamente decorado con motivos clásicos de estilo egipcio.
Las paredes a la izquierda están dedicadas a Sheshonq, el padre de Petosiris, y las de la derecha, a su hermano mayor, Jed, Thoth, Yuf, Ankh. 4 pilares muestran los textos de Petosiris y su familia, y un pozo funerario de 8 metros de profundidad desciende hacia las cámaras subterráneas, y a pesar de la iconografía típicamente egipcia y tradicional lenguaje. El muro de Sheshonq ya muestra algunos de los elementos idiosincráticos de la tumba, con escenas de Sheshonq siendo transportado en un carro, en lugar de sobre un trineo tradicional. Además, el panel inferior de la pared oriental de Jed, Thoth y Yuf, Ankh también muestra una procesión de personas trayendo ofrendas que claramente son solo semi-egipcias. Aquí, quizás estemos presenciando influencias artísticas persas y griegas dentro del santuario interior de la tumba. Pero al girar hacia los pronai, el portal entre la tumba interior y el mundo exterior, la influencia del arte de estilo griego se vuelve especialmente pronunciada. Y por pronunciada quiero decir positivamente impactante. Escenas de la vida diaria de artesanos, carpinteros, sopladores de vidrio, orfebres, trabajadores agrícolas y pastores, el proceso de producción de vino, e incluso momentos cotidianos donde Petosiris y su esposa disfrutan de la vida. Sin embargo, Petosiris y su esposa están representados de manera típicamente egipcia. Pero cuando se observan detenidamente estas escenas, revelan que, en realidad, no lucen egipcias en absoluto. Hay hombres con barba y musculosos, con abdominales marcados, aplastando uvas, túnicas drapeadas sobre los cuerpos, velos cubriendo la cabeza de las mujeres, tocados extraños, peinados elaborados, personajes coronados con laureles. Incluso los gestos físicos en estas escenas rompen con el estilo egipcio. Algunas figuras miran directamente al espectador. Rompen la cuarta pared de una forma que raramente se ve en el arte egipcio. Estas escenas simplemente no parecen egipcias. Causan en el espectador un impacto profundamente griego y, desde un punto de vista artístico, esta combinación de elementos egipcios muy tradicionales junto con elementos claramente griegos es quizás una señal de que algo realmente inusual, incluso revolucionario, está ocurriendo en la tumba de Petosiris. Una fusión entre elementos religiosos y artísticos nativos egipcios con otros helenísticos tempranos. Justo en las paredes de una familia de sacerdotes de Thoth. Eso me pareció profundamente significativo a la luz de lo que luego se convertiría en el hermetismo. Una fusión famosa de conceptos religiosos egipcios expresados en el lenguaje de la filosofía platónica media. Y más aún, lo sorprendente no es solo la presencia de este estilo artístico mixto en la tumba, sino cuán temprana podría ser su aparición. Asociamos la llegada del helenismo con la conquista de Alejandro Magno, quien fundaría la ciudad de Alejandría en el 331 a.C. Pero parece que Petosiris vivió durante la segunda conquista aquemenida, luego la conquista alejandrina, y hasta el inicio del periodo ptolemaico temprano. Incluso si Petosiris diseñara su tumba en los últimos años de su vida, se trataría de una adopción sorprendentemente temprana de la influencia griega sobre lo que es uno de los monumentos más importantes y conservadores de la cultura egipcia tradicional. Un complejo funerario diseñado para garantizar la vida eterna de quienes reposan en su interior. Y además,
Esto no ocurrió en Alejandría, donde el helenismo primero aterriza, sino a más de 500 kilómetros al sur por el Nilo, en el corazón tradicional del culto a Thoth, entre sacerdotes conocidos por su secretismo y su desprecio hacia culturas extranjeras. De hecho, un desprecio tan severo que sobrevivió en la literatura hermética, en textos como el llamado Apocalipsis hermético, entre otros, e incluso una abierta crítica al idioma griego, considerado incapaz de comunicar adecuadamente las ideas herméticas más profundas. Irónicamente, claro, porque solo se han conservado en griego. Entonces, ¿qué explica esta adopción tan temprana de elementos artísticos griegos dentro de una tumba egipcia tan conservadora? Si bien esta síntesis greco-egipcia en el arte ya es en sí interesante, lo que el interior de la tumba de Petosiris dice en sus paredes también es relevante para esta investigación. La tumba fue publicada por primera vez a principios de la década de 1920 y fue inmediatamente evidente que, aunque contenía los elementos estándar del pensamiento egipcio antiguo, las letanías litúrgicas egipcias, similares a las encontradas en el Libro de los Muertos, se hacen presentes en la tumba de Petosiris. Pero lo que resulta especialmente inusual es que varios pasajes del texto se dirigen directamente al lector dentro de la tumba, exhortando a los visitantes a llevar una vida de piedad. Primero, aprendemos a través del texto que el propio Petosiris vivió durante un período de agitación, probablemente durante la ocupación persa, en el que muchos santuarios tradicionales egipcios habían sido dañados, de modo que él mismo se encargó personalmente de restaurarlos, incluidos los santuarios dedicados a Thoth. Además, construyó esta tumba para su padre y su hermano mayor, de forma que sus nombres pudieran ser pronunciados en voz alta y así perdurar a través de la muerte. Su sentido de reverencia se hace palpable solo a través de su autobiografía. Pero en el núcleo de su servicio estaba nuevamente la reverencia por lo divino y el entendimiento de que únicamente a través del servicio y la pureza del corazón era posible encontrar una morada en la otra vida, en la región occidental. Además de estos discursos autobiográficos de Petosiris, también escuchamos la voz de su padre y de su hermano mayor, que se dirigen directamente al visitante desde las columnas que sostenían esta antigua estructura. Su padre, fallecido pero presumiblemente inmortal, se dirige a los vivos en la tierra, a quienes visitan esta tumba en el desierto, diciéndonos que, si queremos ser instruidos en el modo correcto de vivir un término técnico en lengua egipcia, este camino correcto es, de hecho, el camino del Dios, presumiblemente Thoth, y por transposición teológica, también el camino de Thoth, vivir rectamente hacia las personas y hacia lo divino, llenando el corazón con el camino del Dios. Aprendemos que servir al Dios es el buen camino. Bienaventurado aquel cuyo corazón lo conduce hacia Él, y nos dice: te hablaré de lo que me sucedió, te permitiré percibir el plan de Dios, te haré discernir el conocimiento de su poder. Así, aprendemos que a través de aprender el camino del Dios, uno puede acceder a la misma mente divina y conocer la voluntad de Dios. Nuevamente, presumiblemente la de Thoth. De hecho, este camino justo de vida hace que otros alaben al Dios y permite alcanzar serenidad al contemplar la muerte, de modo que, cito, se alaba a Dios por aquel que lo ama.
llegará a su tumba sin tristeza. El hermano mayor de Petosiris debió haber sido un hombre bastante jovial. Le escuchamos instarnos a seguir el camino correcto de la vida para que alabemos al Dios por su sabiduría. Y luego, de inmediato, se nos dice que bebamos hasta embriagarnos durante el día festivo, porque nada material puede llevarse al más allá y la muerte no acepta sobornos. En efecto, servir a los dioses y al prójimo con alegría, y dado que solo el Dios provee al justo, simplemente no hay razón para preocuparse por el alojamiento en la otra vida si uno ha seguido correctamente el camino justo. Esto parece contrastar de forma algo marcada con otras tumbas egipcias, que normalmente están repletas de objetos materiales para el más allá. Finalmente, también escuchamos la voz del hijo de Petosiris, llamado Thoth, quien tristemente parece haber muerto a una edad temprana. Se nos dice: pronuncia mi nombre con abundante libación. Thoth te favorecerá por ello. De modo que si alabamos el alma de este niño fallecido, Thoth bendecirá a quien lo haga con una vida larga y piadosa. Y añadidos a esta letanía están también las voces de varios hijos de Petosiris, afirmando que caminar en el camino del Dios, específicamente en el camino de Thoth, es simplemente hermoso, y que Petosiris ha sido recompensado por el Dios 2 veces grande. Sí, 2 veces grande aquí en la tumba de Petosiris. A veces, Thoth es llamado 2 veces, 3 veces, 5 veces, e incluso 8 veces grande en la literatura egipcia. De hecho, confieso que incluso yo malinterpreté estas secuencias de jeroglíficos la primera vez que estuve en la tumba. Tras pasar más de 15 minutos buscándolas, mi egipcio antiguo no es tan bueno. Sí, fue únicamente gracias a mi admitidamente muy limitada habilidad para leer algo de egipcio antiguo que me percaté por primera vez de que estas secciones didácticas, estos pasajes dialogados en las columnas de la tumba, eran algo especial. De lo contrario, probablemente habría asumido simplemente que me encontraba rodeado de las letanías funerarias típicas, los encantamientos litúrgicos habituales que uno encuentra en las tumbas egipcias tradicionales. Pero eso me llevó a una investigación profunda y obsesiva sobre esta tumba justo cuando se suponía que debía estar descansando durante mis 2 días libres entre los 2 seminarios del tour. Este es uno de esos problemas particularmente propios de los académicos. Una idea se instala como una trampa en nuestra mente y simplemente no podemos soltarla. Pero el punto que quiero destacar sobre estos discursos de la familia de Petosiris es que parecen interpolar al lector o al oyente y, por supuesto, están escritos en jeroglíficos, lo cual implica que se requería cierta especialización. Probablemente un sacerdote que leyera estos textos a otros. Pero lo importante es que esos discursos introducen al lector en un diálogo sobre el camino correcto de vivir, o el camino del Dios, o el camino de Thoth, centrado en disfrutar de este mundo sin apegarse en exceso a él, en mantener una conducta moral con los demás, tanto con los vivos como con los fallecidos, y especialmente en vivir con reverencia y servicio hacia el Dios o los dioses. Este camino parece permitir a la persona morir sin temor, pero también, en algún sentido, le otorga acceso a la mente o a la voluntad de lo divino. Así,
Estos pasajes en las paredes de la tumba constituyen una forma de enseñanza dialógica, donde el lector es introducido en una conversación sobre la manera correcta de vivir, entendida como el camino de los dioses, y específicamente como el camino del 2 veces grande Thoth. Esto resulta especialmente interesante cuando se sitúa en el contexto del archivo de Ostraca del siglo II. Sí. Hallado en las catacumbas de animales sagrados a Thoth en Saqqara. En ese archivo, varios documentos, especialmente los Ostraca numerados 16, 17 y 23, escritos por un escriba, ya sea para sí mismo o para otra persona, nos relatan que el peticionario o el propio escriba había pasado un tiempo en el templo de Thoth contemplando el camino de Thoth, una expresión ligeramente diferente en egipcio, pero bastante similar, hasta el punto de que aparentemente tuvo una visión del dios en un sueño, e incluso puede haber recibido un oráculo. Específicamente, parece que un hombre llamado Hor está suplicando a Thoth, después de haber sido agraviado por ciertos oficiales a quienes llama hombres poderosos, posiblemente sacerdotes locales, pidiendo que Thoth derrame calamidades sobre ellos por la injusticia cometida en su contra. Hor incluso los denuncia como aquellos que han abandonado el camino. De la tumba de Petosiris y del archivo de Saqqara parece emerger un lenguaje compartido: el camino o la senda del dios, el camino de Thoth, ambos vinculados a centros de culto asociados con la deidad y ligados, en cierto sentido, a una idea en la que la reverencia y la justicia moral ocupan la cúspide del significado de servir al dios. Además, los seguidores de este camino parecen tener acceso al dios mediante revelaciones. Tras haber seguido correctamente dicho camino, quizás a través de oráculos oníricos revelados durante el sueño en contextos rituales específicos. Así que parece que existía un camino o una senda de Thoth en los siglos tras sí, una tradición viva, conectada con experiencias espirituales, visiones y una ética sagrada. Siglo III A. 6e, documentado en jeroglíficos funerarios en la tumba de Petosiris, y en un contexto demótico que quizá tuviera algunos elementos iniciáticos, al menos en el sentido de que alguien podía ser considerado fuera del camino de Thoth. Como Hor se burla de sus perseguidores. Estamos, entonces, frente a un camino iniciático de Thoth, una vía iniciática del dios, ya presente en los siglos, tal vez, pero ¿para quién era este camino de Thoth? Es decir, ¿quién podía transitarlo en aquella época? Claramente, tanto Petosiris como Hor parecen moverse principalmente en un ámbito sacerdotal, y quizá dentro de un contexto ritual específico, pero podríamos estar siendo testigos de una transición hacia una audiencia más amplia para esta vía de Thoth. Volvamos la atención a la tumba de Petosiris. Allí, en las décadas posteriores a su construcción, comienza a aparecer grafiti griego, especialmente en la parte exterior del pronaos de la tumba. Ahora bien, parte de ese grafiti es simplemente del tipo más común, del estilo hola, ¿qué tal? O simplemente una serie de nombres, como los 6 esclavos de Mitronos. Sin embargo, otro grafiti es mucho, mucho más fascinante, dice. En forma de invocación poética, invoque a Petosiris, cuyo cadáver yace bajo tierra, cuya alma reside en la morada de los dioses. Sabio es,
reunido con los sabios. Un grafiti posterior cercano a esta inscripción revela que ese texto invocatorio podría en realidad ser una especie de cifra, un tipo de gematría griega, donde las palabras suman un significado numérico particular. El lugar de la tumba parece haberse convertido en un sitio de peregrinación durante el período ptolemaico, con personas de habla griega reconociendo a Petosiris como un sofos, un sabio, incluso un maestro digno de ser invocado, décadas después de su muerte. Ahora bien, no podemos saber exactamente cómo eran los intercambios culturales, religiosos o espirituales en torno a la tumba de Petosiris, ni hasta qué punto ocurrieron como dije. Estoy especulando un poco aquí, pero parece que durante el punto álgido del helenismo, en el período ptolemaico, en la misma época que vio el ascenso de la Biblioteca de Alejandría y de Hermópolis Magna como centro del culto a Tot, en el templo, tumba de una renombrada familia de sacerdotes de Tot representada por Petosiris, peregrinos de habla griega recorrían los márgenes del desierto occidental para rendir homenaje e invocar el alma sabia de Petosiris, el sabio. De hecho, la región que rodea la tumba de Petosiris llegaría a contar con un sistema masivo de catacumbas destinadas a contener ofrendas, específicamente ibis y babuinos momificados, ambos sagrados para Thoth. Las tumbas grecorromanas acabarían salpicando el lugar, incluyendo la famosa tumba de Isidora, una joven que supuestamente se ahogó y cuya momia todavía se exhibe hoy, junto a la tumba de Petosiris. Muy cerca, un templo de Thoth funcionaba, y una ruta sagrada de peregrinación pasaba justo por allí, cerca de la tumba de Petosiris. Pero ya hacia el final del período romano, la tumba comenzó a ser utilizada para entierros secundarios. El pronaos acabaría siendo rellenado hasta una altura de casi 9 metros con ataúdes, antes de que se construyera una nueva bóveda de yeso dentro del acceso original con columnas. Y esa entrada secundaria también fue tapiada con ladrillos de barro cocido y eventualmente revocada, antes de que las arenas del Sáhara comenzaran a cubrir lentamente el sitio, sepultando la tumba de Petosiris y todo lo que la rodeaba durante casi 2000 años. Pero antes de que las arenas enterraran la región en la oscuridad, preservaron precisamente el tipo de lugar que razonablemente podríamos imaginar como el epicentro del desarrollo de lo que llegaría a ser el hermetismo. La tumba, escuela de un sumo sacerdote de Thoth, decorada con elementos artísticos griegos, proclamando los beneficios espirituales de seguir el camino de Thoth, el camino de vida, el camino del dios entre elementos culturales egipcios, griegos y romanos, marcada por peregrinaciones de hablantes griegos que esperaban obtener sabiduría del espíritu del Sofos, el ya largamente fallecido Petosiris. Un lugar así es exactamente donde habría nacido y florecido el hermetismo. Pero unos pocos grafitis griegos no son los últimos vestigios de cómo la sabiduría de Petosiris perduraría a lo largo de los siglos tras su muerte. A partir del cambio de era, quizás justo cuando el desierto del Sahara comenzaba lentamente a avanzar sobre su tumba, un personaje con ese mismo nombre, Petosiris, junto a un sabio rey llamado Nechepso o simplemente Neco el sabio, empiezan a convertirse en figuras recurrentes en una amplia gama de literatura astrológica helenística, tanto en lengua demótica como griega, hasta el día de hoy.
Se conservan más de 100 referencias a ellos en esa literatura. Y eso sin contar lo que se ha perdido. La primera pregunta, entonces, es si el Petosiris de estos textos puede identificarse con el Petosiris histórico enterrado en Hermópolis. Pues bien, los datos aquí son simplemente inconclusos. Al parecer, hubo muchos Petosiris viviendo en esa época, pero, dado su cargo como sumo sacerdote de Thoth, un dios profundamente asociado a este tipo de saber astrológico, el hecho de que su tumba fuera un sitio de peregrinación durante el período ptolemaico y que fuera considerado un sabio digno de invocación por al menos algunos de esos peregrinos de habla griega. Todo esto sugiere razonablemente, al menos en mi opinión, que para los autores de esos textos ambos personajes eran el mismo. Ahora bien, no importa tanto si el Petosiris histórico compuso efectivamente esos tratados astrológicos, aunque sin duda sería fascinante si así fuera. Lo que importa es que una serie de astrólogos helenísticos parecieron querer asociarlo a esos escritos y, por supuesto, esa clase de pseudepigrafía es común tanto en el ámbito esotérico en general como en el hermetismo en particular. Y para ser claro, francamente no creo que de entre todos los nombres posibles que podrían haber elegido para representar a un personaje simbólico asociado al saber astrológico más profundo de su cultura simplemente hayan sacado el nombre de un sombrero. ¿Pudo el Petosiris histórico haber escrito literatura astrológica? Claramente existía una cantidad sustancial de literatura astrológica indígena variada que causó una fuerte impresión en los astrólogos de habla griega. De hecho, los autores griegos consideraban a los egipcios como sus predecesores en este campo. La literatura trata tanto a Petosiris como a Nechepso con extrema deferencia, casi rozando la veneración en algunos textos demóticos. Incluso se describe a Petosiris recuperando textos antiguos de Imhotep-Si. Ese Imhotep, mencionado junto a Hermes, Abraham, Asclepio, Orfeo, ya sabes, el elenco habitual de la Prisca Teología. De hecho, es como si Hermes Trismegisto fuera considerado el padre sabio de toda la sabiduría en términos generales, mientras que Petosiris, dentro de esta literatura, se especializara en la ciencia oculta de la astrología, especialmente en el estudio del destino. Y esto, por supuesto, es crucial, es importante para el hermetismo, ya que escapar del cuerpo atrapado en el destino es clave para la salvación en términos más generales. Por eso, comprender las fuerzas del destino expresadas a través del poder astral se volvería central para las prácticas reales del hermetismo. Creo que es por eso que la astrología y el hermetismo están tan íntimamente vinculados en el mundo antiguo. En los más de 100 fragmentos que mencionan a Petosiris, se nos habla de su invención, dominio y enseñanza de temas tan variados como eclipses, cometas, manuales de astrología básicos y avanzados, el origen del mundo que, por cierto, según algunas tradiciones egipcias, habría comenzado en Hermópolis. El tema tradicional egipcio de los decanos, las Lots of Fortune, la astrología natal, predicciones sobre la duración de la vida, elecciones de períodos favorables y desfavorables del calendario, los mejores momentos para la concepción de hijos, astrología médica, e incluso el uso de plantas para inducir estados alterados de conciencia y predicciones numerológicas. En otras palabras,
Alguien tuvo que haber escrito estos documentos astrológicos egipcios, y un sumo sacerdote de Thoth, con acceso a los archivos y a las casas de la vida, los templos egipcios, sería, sin duda, un candidato principal para el tipo de persona que habría redactado este tipo de literatura. Así que, si no fue Petosiris, sin duda fue alguien muy parecido a él quien habría sido responsable de estas composiciones astrológicas y numerológicas egipcias. Y, entre esas composiciones numerológicas que acabo de mencionar, algunas son verdaderamente destacables. Especialmente aquellos métodos que generan varios sistemas de técnicas predictivas, que invocan el valor numérico del nombre de una persona en griego, al que se le añade un valor específico correspondiente a un mes lunar determinado, y luego un tercer valor dependiendo del momento específico dentro del mes lunar en que cae la predicción. Ese número total se divide por 29 o 30. Y el valor resultante entre 1 y 29 se traza en un diseño conocido como el círculo de Petosiris, el cual indica el resultado previsto para la rueda del destino y para el individuo. Se conocen varias versiones de esta técnica. Algunas son bastante complejas, con múltiples métodos para generar los números, y con dispositivos geométricos predictivos de distintos niveles de complejidad. Nuevamente, son conocidos como círculos de Petosiris. ¿Qué tan antiguos son exactamente no está claro, pero los manuscritos griegos que los describen datan de por lo menos hacia el año 1000 C, si no un poco antes. E incluso estos círculos aparecen posteriormente en Europa occidental. Una fascinante supervivencia de la posible sabiduría de Petosiris en el contexto numerológico y adivinatorio europeo. Finalmente, aunque Petosiris no está particularmente asociado con la magia en la literatura, sí obtenemos una referencia interesante a él en el Tratado Antigóstico contra todas las herejías, que cita: «El poder de la mano derecha del fuego influye sobre las cosechas. Fue llamado hombre por ignorancia. Según su semejanza nacieron Astanes, el 3 veces grande Hermes, Curites, Petosiris, Zodarion, Parrhosus, Astramus y Zoroastro». Así que, simplemente, lo colocan allí, junto a los grandes nombres de la sabiduría primordial antigua. De este modo, en más de 100 textos diversos asociados con la astrología, la numerología y en menor medida la magia, Petosiris ocupa un lugar de honor junto a Hermes Trismegisto, y se le vincula con una de las ciencias herméticas más fundamentales, la astrología. Y, francamente, no creo que esto sea una coincidencia. Creo que lo que tenemos aquí es una especie de memoria cuasi histórica que vincula a un sumo sacerdote real de Thoth con la filosofía emergente y la práctica del hermetismo, y una de sus ramas más prácticas, la astrología como herramienta de salvación. Supongo que el caso que estoy planteando es que tanto el Petosiris histórico como el literario constituyen una parte olvidada pero importante del rompecabezas que representa la historia más temprana del hermetismo. Sugeriría que la tumba de Petosiris, su entorno grecorromano, sus inscripciones didácticas y dialógicas, junto con el archivo de Ostraca en Saqqara y el Petosiris de la literatura astrológica antigua, deberían considerarse conjuntamente como una parte integral de la historia del desarrollo y quizás incluso de los orígenes del hermetismo en sí. De hecho, las inscripciones en la tumba pueden y, creo,
deben considerarse como textos protoherméticos, en los cuales una vida moral irreverente se presenta como el camino del Dios Thoth, que brinda acceso a la mente y a la voluntad de la deidad, tópicos claramente presentes en los textos herméticos posteriores. ¿Es concluyente este vínculo que propongo? No, definitivamente no. Admito nuevamente que estoy especulando hasta cierto punto, y soy muy consciente de ello. También admito que esta investigación está en sus fases preliminares. Pero, dado el caso acumulativo que he desarrollado en este episodio, creo que el papel de Petosiris en la historia temprana del hermetismo no puede y no debe ser ignorado. Como siempre, dejaré enlaces a todos los recursos que he usado para construir este caso, hasta donde me ha sido posible, en la descripción y en el comentario fijado, y voy a continuar esta línea de investigación, porque creo que importa, y creo que estoy tras algo importante. Sé que este es un trabajo más personal, y lamento cargarles con ello. Pero espero que este episodio haya abierto una nueva vía de investigación sobre un tema cercano al corazón y al espíritu de muchos de los que ven este canal, incluyéndome a mí.